Los diseñadores de interiores son auténticos maestros de la combinación de elementos, colores, texturas, contrastes, para invitar a las personas a sentirse como en casa. Permanecer en un lugar bien proyectado y acogedor, sea el tiempo que sea, lo convierte en toda una experiencia sensorial, de esas que después recuerdas con cariño. Y para conocer la tarea de los profesionales del diseño de interiores, hoy conoceremos un poco más de la mano de Ania Latorre. Pues hoy tenemos con nosotros a Ania Latorre, bienvenida. Gracias. Diseñadora de interiores. Dentro del mundo del diseño de interiores se tiende a confundir, ¿no?, lo que es la decoración, el interiorismo y el diseño de interiores. Sí. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Claro, realmente lo que es el interiorismo y el diseño de interiores es lo mismo, únicamente el interiorismo es la forma más coloquial o la abreviación de definir el diseño de interiores, y donde sí hay claramente una diferencia es entre decoración y diseño de interiores o interiorismo. Entonces, hay un modo que yo a veces he escuchado a otros profesionales, ¿no?, intentárselo explicar al cliente o a la gente que no es del sector, que es de una manera muy visual y es muy fácil de entender, que si tú coges un folio, ¿no?, de un piso o una casa y le das la vuelta, todo lo que cae forma parte de la decoración y todo lo que se queda, los elementos estructurales, el mobiliario a medida, la cocina, los baños, los revestimientos, la distribución, la iluminación, todo lo que es empotrado, forma parte del diseño de interiores. Entonces, esta es una manera como muy fácil de explicar a la gente, ¿no?, que no forma parte de nuestro mundo, para entenderlo así visual. Y básicamente otra diferencia entre uno y otro es que para ser diseñador de interiores o interiorista sí que debes haberte formado y tener una formación, unos estudios y una titulación, pero para ser decorador debes tener, no hace falta que tengas una titulación, sí que debes tener unas aptitudes, ¿no?, o un cierto sensibilidad o buen gusto para poder vestir los espacios. ¿Y cuáles son los pilares fundamentales de un buen diseño de interiores, ¿no? A ver, yo siempre digo que para mí la calidez, la armonía y la funcionalidad son un poco estos tres pilares que más intento también después destacar en mis proyectos. Sobre todo, creo que lo importante es encontrar el equilibrio entre la estética y la funcionalidad, ¿no? Es decir, que los espacios no solo sean bonitos y tú te sientas a gusto porque encajan con tu estilo y con tu manera con tu estilo al final, sino que también en el día a día quizás que sí, respondan a unas necesidades, ¿no?, y a unos objetivos que el cliente desde un principio un poco también es lo que te pide y lo que encaja. Y después intentar trabajar con materiales cálidos como la madera, los linos, las texturas naturales, para aportar este punto de calidez a los espacios. ¿Y nos podrías mencionar aquellos elementos que son, ¿no?, esenciales, principales en el diseño? Sí, a ver, yo sobre todo cuando vas a empezar a reformar un espacio, sobre todo para mí es muy importante trabajar la luz natural, estudiar bien las entradas de luz natural para ver cómo potenciarla y compensarla con iluminación artificial o técnica, siempre dentro de una iluminación cálida. Después también intentar aprovechar los elementos existentes del piso o de la reforma que vayas a hacer. A veces puede ser unas vigas de madera, una pared de piedra, un pavimento original que luego es lo que le da más personalidad al proyecto. Que haya un poco de historia, ¿no? Sí, que tenga un poco más de personalidad. Y después, sobre todo, esta conexión un poco con la naturaleza en cuanto a formas, texturas y materiales, ¿no? Para mí es un poco los elementos que siempre intento adaptar a todos mis proyectos. ¿Y tienes más afinidad por un estilo en concreto o te adaptas mucho a lo que te diga el cliente? A ver, al final es cierto que un poco nuestro trabajo, ¿no?, es adaptarnos al estilo que tiene el cliente y entenderlo, escucharlo y saber qué es lo que le gusta y qué es lo que necesita para su día a día. Pero sí que cuando un cliente te contrata es cierto que él ya ha visto previamente proyectos tuyos, ya sea en la página web o en las redes sociales, y entonces de algún modo tu estilo ya le encaja, ¿no? Pero bueno, muchas veces a mis clientes a veces les pido que me envíen como fotos de referencia de cosas que les pueden gustar y tú mismo te sorprendes porque entre ellas no tienen nada que ver, ¿no? Entonces nuestra misión es como filtrar, ¿no?, canalizar un poco esta información y saber qué es lo que le gusta de cada cosa para llevarlo un poco por el buen camino y que al final el proyecto tenga un sentido global, ¿no?, y en conjunto que los espacios estén conectados entre sí.
Claro, hacéis una entrevista antes, ¿no? Para saber, Claro. porque si no les explicas un poco qué es lo que debería ser, ¿no? Qué es lo que sería más funcional, pueden tener muchas ideas, pero al final no acaban de Claro, al final nosotros tenemos que filtrar un poco, sobre todo hablar mucho con ellos, escucharlos mucho, conocerlos bien, saber su manera de vivir los espacios para poderles ofrecer las mejores soluciones. ¿Y qué características tendría un poco tu estilo más personal, digamos? A ver, yo al final, en cuanto un poco también hablando de tendencias o sea, aunque no me gustan mucho las modas, ¿no? Seguir una tendencia, porque otro pilar fundamental podría ser la temporalidad de los espacios, pensarlos de un modo que no pasen de moda y que perduren en el tiempo. Ahora está muy de moda el estilo japandi, que al final es una fusión entre el nórdico y el japonés, ¿vale? Respeta un poco el minimalismo cálido del estilo nórdico con la esencia o los espacios limpios, las formas rectas del estilo japonés, que también va muy relacionado con la filosofía wabi-sabi, que es un poco la belleza de lo imperfecto y de las formas orgánicas y de la irregularidad de la naturaleza. Y un poco al final todo, y que yo todavía estoy evolucionando, y hace poco, ¿no? que teóricamente poco que estoy en el mundo laboral, pero sí que veo que todos mis proyectos tienen un poco en común esto, ¿no? Entonces a lo mejor es el estilo con el que me siento más afine y con el que sí, un poco me puedo sentir identificada. Decías que el japandi es una de las tendencias, ¿no? Claras de este año o de estos últimos años. Sí, empezó ya un poquito hace un par de años a fusionar estos dos estilos, y es que a mí lo que más me encaja de este estilo es que no me parece una tendencia o una moda pasajera, sino una evolución, ¿no? Y como una conexión de varios estilos que al final responden un poco a las necesidades que todos buscamos en nuestro hogar, ¿no? Esa paz, esa serenidad, esos espacios ordenados y limpios, tener elementos pero no sobrecargados, sino tener los elementos que realmente te aportan algo, ¿no? Si tienes un jarrón, pues es por un motivo, porque hiciste un viaje, porque, ¿no? Eliminar un poco de lo superfluo, ¿no? Como el minimalismo, pero mucho más cálido y mucho más conectado con la naturaleza. Ahora iba a eso justamente, ¿no? Decías la naturaleza. ¿Crees que igual la gente quiere estar como volviendo a estar como con ganas de estar más con la naturaleza, digámoslo así? Claro, y ahora se habla mucho después de la pandemia, ¿no? Del tema este que todos nos hemos visto encerrados en casa, entonces buscamos esta manera ahora como más, tenemos todos más la necesidad de cuando estás en casa estar también conectado con el exterior, por eso la luz natural, los materiales naturales, las formas, los espacios relajados es lo que al final más nos conecta con este aire limpio y puro del exterior. Cuando llevas a cabo un proyecto, ¿cuándo es necesario trabajar con otros profesionales como los arquitectos, por ejemplo? Sí, a ver, al final depende de la envergadura del proyecto, ¿no? Y del tipo de licencia que necesites, si es una obra mayor o obra menor. Yo habitualmente para mis reformas integrales suelo trabajar o colaborar con arquitectos porque siempre tocas temas estructurales o hay cambios de distribución, o bien puede ser que colabore con una constructora que ya tenga su propio arquitecto o arquitecto técnico, o últimamente sí que estoy trabajando mucho y me gusta colaborar con arquitectos porque por un lado te permite como interiorista poder acceder a proyectos pues, de una envergadura un poquito mayor, ¿no? Proyectos más grandes o de nueva construcción, y por otro lado veo que también formamos como un buen tándem, ¿no? El arquitecto y el interiorista, porque de algún modo donde no llega uno llega el otro, ¿no? Y a veces es por un tema de tiempo, ¿no? Que el arquitecto tal vez se centra más en diseño estructural y del edificio y las cosas un poco más técnicas, y entonces el interiorista acaba de complementar estos espacios interiores y aportándole también con nuestros conocimientos de acabados, de iluminación, de distribución, acaba de complementar el proyecto como, o sea, nosotros profundizamos más como en la pequeña escala y el detalle, ¿no? Entonces los resultados pues son mucho mejores. Hemos hablado mucho de hogares, ¿no? Pero también haces otros proyectos, como por ejemplo comercios, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco la diferencia o con qué proyectos has trabajado? Sí, a mí me gusta trabajar también reformas comerciales. He hecho algún restaurante, alguna peluquería, he hecho cositas. Sí que me gustaría, por ejemplo, el tema del diseño de los hoteles me encanta, el tema de la hostelería, pero no he tenido todavía la oportunidad, pero me gusta porque al final en los proyectos residenciales, que es lo que yo tengo un poco más de experiencia,
todos en nuestra casa pues buscamos esto de llegar a casa, estar tranquilo, descansar, espacios relajados, tonos neutros. Y en los proyectos comerciales, al final, la gente pasa menos tiempo del que pasas en tu casa, ¿no? Entonces también la gente busca vivir experiencias y ahí es donde tú también puedes experimentar más, ¿no? Y bueno, arriesgar un poco más a la hora de diseñar. ¿Alguna recomendación que hicieras a algún alumno que quiera hacer diseño de interiores? Sí, mi recomendación sería que evidentemente que estudien, que se formen y que aprendan los conocimientos básicos, los programas digitales y todo lo que después necesitas, pero sobre todo que salgan a la calle y que aprendan del mundo laboral, porque es realmente donde aprendes cuando pisas la obra, cuando interactúas con los clientes, con los industriales. O sea, al final creo que cuando construyes lo que previamente has proyectado, es cuando estás evolucionando y aprendiendo como profesional, ¿no? Entonces mi consejo sería un poco que no solo estudien, sino que también salgan a la calle y cojan mucha experiencia. Pues muchas gracias, Ania Gracias Latorre, a vosotros por acompañarnos. Un Gracias. placer.